Saludos amigos. Después de haber hecho nuestro camino hacia la Pascua, estamos hoy en la sexta semana que nos preparará al gran acontecimiento pascual. Hoy comienza la semana litúrgica que nos conduce a la Pascua, la muerte y resurrección del Señor, centro de nuestra fe cristiana. La Semana Santa es un tiempo de profunda vivencia religiosa, el misterio de Dios entregado por nosotros y la fuerza de su resurrección, como expresará San Pablo, que nos convocan ante la cruz, que es el triunfo del amor sobre el odio, la esperanza frente a toda desesperación. El Evangelio de la entrada en Jerusalén, con la procesión de la comunidad y los ramos, debe servir para inaugurar la gran semana del cristianismo. Toda la tradición y hermosura de los ramos y las palmas, no obstante, nos invita a introducirnos en aquella experiencia de ir a Jerusalén, que el profeta de Galilea no podía eludir. Jesús sin duda ya sabía lo que le esperaba: el juicio, la condena y la muerte. Todo eso se ha representado y estará presente estéticamente muchas veces, pero en torno a aquella Pascua del Señor, año 30, no había nada teatral, sino la dura realidad de alguien que sabe lo que quiere. Jesús no se deja ilusionar por los gritos de Hosanna, porque no se sentía Mesías, y menos como algunos lo interpretaron. Esas aclamaciones justificarían más su juicio y su condena ante los poderosos que estaban esperando que llegara el profeta de Galilea, Jerusalén. Y llegó ese profeta de Galilea, y llegó a Jerusalén, y llegó. El profeta Isaías, en la primera lectura, en el capítulo 50 del 4 al 7, nos alude al siervo de Yahvé. Los 4 cánticos del Deutero Isaías, a partir del capítulo 42 hasta el capítulo 52, abren la pasión de Jesús de este día del Domingo de Ramos. Estamos ante el tercer cántico del siervo de Yahvé, donde se subraya el sufrimiento, una figura que ha dado mucho que hablar en la teología veterotestamentaria, sin que se haya llegado a una identificación precisa, que los cristianos se atrevieran a identificar a Jesús crucificado con el siervo. Era la única lógica teológica para poder defender que era el Mesías. La teología oficial del judaísmo no podía aceptar de ninguna manera el sufrimiento como algo posible en el futuro Mesías. Por eso al cristianismo se le abrieron las puertas de par en par para poder afirmar que si Jesús fue juzgado, condenado y crucificado, se cumplían casi al pie de la letra las revelaciones o manifestaciones del siervo de Yahvé. Esta fue la Biblia básica de los primeros cristianos, aunque sin descartar la lectura de la ley y los profetas, que era la Biblia básica. Pasaron poco a poco a redactar el primer relato de la pasión que leían en las celebraciones como memoria de la muerte de su Señor. ¿Cuál es su mensaje? Nos abre a la ignominia de este mundo violento, cruel, frente a la fuerza de la misericordia y de la mansedumbre del discípulo, del siervo de Dios, porque su pasión, Dios siempre estará con él. Es una lectura muy adecuada de preparación a la proclamación de la pasión del Domingo de Ramos, ya que fueron los primeros cristianos
lo que descubrieron en estos cantos, que el Mesías habría de sufrir si quería que su propuesta de salvación tuviera fuerza. Una segunda lectura que escuchamos de la carta a los Filipenses en el capítulo 2 del 6 al 11. El himno de abajamiento divino. El himno de la carta a los Filipenses pone de manifiesto la fuerza de la fe con la que los primeros cristianos se expresaban en la liturgia y que Pablo recoge para las generaciones futuras como el evangelio vivo del proceso de Dios de Cristo, el Hijo, el que quiso compartir con nosotros la vida. Es más, el que quiso llegar más allá de nuestras propias debilidades, hasta la debilidad de la muerte en cruz, que es la muerte más escandalosa de la historia de la humanidad, para que quedara patente que nuestro Dios, al acompañarnos, no lo hace estéticamente, sino radicalmente. No es hoy el día de profundizar en este texto inaudito de Pablo, pero la pasión de Mateo debe servir de referencia de cómo el Hijo llegó hasta el final, la muerte en la cruz. El himno tiene dos partes. La primera subraya la autohumillación de Cristo, que siendo de condición divina, se convierte en esclavo. La segunda se refiere a la exaltación de Jesús por parte de Dios a la categoría de Señor. Establece además una relación de causa a efecto entre humillación y exaltación. Y precisamente por eso, en el capítulo 2, el 9, y que radica la gran paradoja, que quien no destacó en vida por gente heroica alguna, quien no fue soberano ni tuvo el título de Señor, quien termina sus días crucificado por vil y subversivo a los ojos del imperio y de su propia religión, es considerado Señor y Mesías. Y paradoja todavía mayor, el anuncio del Mesías crucificado se convierte en el núcleo de la predicación de Pablo y en el centro de la fe cristiana. Un Mesías crucificado, un Mesías resucitado. Esto no podía por menos que chocar a la mentalidad helenística. En sus cultos aclamaban a los señores que habían tenido una existencia gloriosa. Tenían que sobreponer igualmente al mundo judío, para quien el Mesías debía tener una existencia gloriosa, que ciertamente Jesús no tuvo. Por eso dirá Pablo que el anuncio de un Mesías crucificado es escándalo para los judíos, locura para los griegos. Y eso lo podemos leer y meditar en primera carta a los Corintios 1:23. Ese Mesías es el anunciado, es el núcleo del evangelio paulino y es el núcleo del mensaje de la iglesia. El Cristo crucificado, el Cristo entregado, pero el Cristo glorificado, que es escándalo para los judíos que no concebían que su Dios pudiera ser así, y locura para los griegos. ¿Cómo es que un Dios va a terminar de esa manera? ¿Cómo va a pasar por el sufrimiento? Olvidando que no terminaba ahí, sino que terminó en la vida y en la resurrección. Hoy leemos el capítulo 26 y 27 de la Pasión según San Mateo en su Evangelio. Debe ser valorada en su justa medida. En sí debe ser evangelio, buena noticia, y nosotros como la primera comunidad para la que escribió debemos poner los 5 sentidos y personalizarlo. La Pasión según San Marcos es el relato más primitivo que tenemos de los evangelios, aunque no quiere decir que antes
no hubiera otras tradiciones de lo que él se le ha valido. Esa es la fuente de nuestro relato de Mateo. Debemos saber que no podemos explicar el texto de la pasión en una homilía, en un comentario, en esta reflexión, sino que debemos invitar a todos para que cada uno se sienta protagonista de este hermoso relato y considere dónde podía estar el presente, en qué personaje como hubiera actuado en ese caso, en cuál personaje nos identificamos más. Precisamente porque es un relato que ha nacido casi con toda seguridad para la liturgia. Es la liturgia del momento adecuado para experimentar su fuerza teológica y espiritual. No es pues el momento de entrar en profundidades históricas y exegéticas sobre este relato, sobre el que se podía decir muchas cosas. Desde el primer momento, en los versos 1 y 2, nos vamos a encontrar con los personajes protagonistas. El marco es la fiesta de Pascua que se estaba preparando en Jerusalén. Faltaban 2 días y los sumos sacerdotes no querían que Jesús muriera durante la fiesta para que no le aguara la fiesta. Tenía que ser antes. El relato, no obstante, arreglará las cosas para que todo ocurra en la gran fiesta de la Pascua de los judíos. Nada más y nada menos. Los responsables, dice el texto, buscaban cómo arrestar a Jesús para darle muerte. Era lo lógico, porque era un profeta que no se dejaba intimidar por la teología oficial. Era un profeta que estaba en la mano de Dios. Esto es lo que ellos no soportaban. Mateo, como se ha dicho, sigue cerca el texto de Marcos, pero algunas claves particulares se deben hacer notar. Primero, lo que da unidad y coherencia a las distintas secciones. Algunos hablan de 3. Es la perspectiva cristológica en el que se presenta Mateo, que es el mejor ha tratado de respaldar el misterio de la pasión del Mesías con el cumplimiento de las Escrituras. Esto era muy explicable para una comunidad procedente del judaísmo. Recordemos que Mateo escribe su evangelio para judíos que vivían en la diáspora y debía asumir que la pasión y muerte coronada por la resurrección entraba en el plan de Dios y así era asumida libremente por Jesús. Segundo, hay algunos particulares del relato que Mateo que llaman la atención. La diferencia con respecto a Marcos se habla en el episodio de Barrabás y se convierte en uno de los elementos clave de su visión de la pasión y las consecuencias para Israel. Hace unos años se escribió una obra sobre la redacción de Mateo y su teología que se fundamenta en Mateo 27-25. Caiga su sangre consta de 2 elementos: intervención de la mujer de Pilato y escena en que Pilato se lava las manos. No se trata de simples agregados. Mateo retoma todo el conjunto y nos presenta una nueva composición óptimamente construida, donde la intención doctrinal y eclesial aparece claramente. Quedan definidos los lazos de Cristo con el pueblo de Israel, cuando la mujer del pagano intercede por el justo. La hija de Sión exige a gritos la muerte de su Mesías, de su Cristo. En vez de rey de los judíos, Mateo utiliza 2 veces este título: todo el pueblo. Toma sobre sí la responsabilidad que Pilato rehúsa en el versículo 27. Esta toma de posición del pueblo de la antigua alianza marca un vuelco en la historia de la salvación. La perspectiva cristológica de todo esto se manifiesta aquí. Es el rechazo del judaísmo al Mesías que ha elegido libremente la pasión. Pero ello no debe incitar de ninguna manera al
antisemitismo, como ha ocurrido en alguna lectura que se pueden hacer comentarios marginales a esto. Es un problema que se ha dado y que no tiene que ver nada con la naturaleza del Evangelio de Mateo. Y no deberíamos decir que Jesús eligió la muerte porque Dios así lo quería o así lo necesitaba. No es el sufrimiento el camino que Dios quiere para redimir y salvar a los hombres. Pero Dios, en este caso, por medio de la opción decisiva del profeta, del Mesías verdadero de Israel, según la teología de Mateo, sabe asumir todo lo que los hombres construyen religiosamente, precisamente para destruir esta construcción religiosa antihumana y antidivina. La construcción eclesiológica de Mateo del relato de la pasión es la misma que la que ha mantenido en toda su obra. A este respecto se podría decir que el relato de Marcos sobre la pasión es más carismático y el de Mateo más eclesiológico. Pero los dos aspectos deben ir unidos en nuestra reflexión de la que significa leer la pasión y la liturgia del Domingo de Ramos. No incidamos demasiado en el sufrimiento, porque esa no es la clave de Mateo, sino como una comunidad se identifica con su Señor para hacer posible que el proyecto salvador de Dios se viva de verdad por encima de las decisiones absurdas de los dirigentes del pueblo que no pudieron asumir el que el profeta desmontara la concepción de que ellos tenían sobre Dios y sobre la relación de Israel. Y eso iba en beneficio de toda la humanidad. De la pasión. Los cristianos no la deberíamos leer como un tema de sangre y sufrimiento cruel. No es esa la concepción del relato primitivo que cada uno de los evangelistas han redactado de acuerdo con su comunidad. Es el misterio de la identificación con su causa, con el proyecto del reino que Dios había anunciado, hasta llegar a sus últimas consecuencias. No sufrió Jesús más que los crucificados de los caminos que el Imperio Romano prodigaba, ni derramó más sangre que ellos, pero sí estuvo identificado con el sufrimiento de todos esos crucificados. Es verdad que en su juicio concurren una serie de circunstancias religiosas que lo hacen diferente y por ello a un juicio y una condena diferente. Contemplamos una condena diferente. Es más, hermoso el poema musical de la Pasión según San Mateo de Bach, que alguna película también presentan de esta manera para poner arte en esta situación del dolor y del sufrimiento de un Dios que se entrega totalmente por nosotros. Que en esta Semana Mayor que hoy comenzamos, que en esta Semana Santa podamos hacer el camino con el Señor, el camino del amor, el camino de la Eucaristía, el camino del servicio, el amor del sacerdocio, el camino de la comunidad, el camino de la entrega y del amor sin límites. Que el Señor que hoy nos congrega para celebrar la entrada gloriosa de Jesús, entre aplausos y vivas, entre felicidades y bullas, también nos acompañe en nuestra vida y nos acompañará esta semana en todo el proceso vital del desenlace de Jesús, de esa muestra de amor hasta el extremo que ha tenido por cada uno de nosotros. Que vivamos esta Semana Santa con espíritu de acompañar a Jesús en este proceso, sabiendo que no todo es dolor y sufrimiento, sino que terminaremos con la noche de Pascua. Adelante, hermanos. Hosana, Hosana, al Hijo de David. Hosana, Hosana, al Hijo de David. Bendito
Hosanna.